Buenas, yo soy la pitonisa Aurorisa y te voy a comentar por qué creo que las sirenas son reales. Bueno, no lo creo, lo afirmo, porque hay muchas probabilidades. Vamos a ponernos más para acá. Así. Bueno, hay muchas probabilidades de que lo sean. ¿Y qué pasa? Que las sirenas no van a ser así bonitas, no van a ser así. Bueno, esta bonita del tono es porque he querido hacer una medio Sailor Moon, medio Pichi Pichi Pitch. Encima, a medida que lo hacía me he quedado sin espacio, la cola no está proporcionada y bueno, pero me entendéis, que no son mitad humanas, mitad peces, no. La gente dice, son como las de Harry Potter o son como las de la peli esta de Peter Pan. Yo voy a decir cómo son, no tenéis ni idea ninguna. La cosa es que os voy a hablar un poco de la sirena así en plan leyenda, teoría conspiranoica que han hecho alrededor de ella, que si secretos de gobierno, en fin, yo os voy a hablar un poco de lo que he ido investigando estos días. Y bienvenidos al 2014 con los típicos vídeos de sirenas reales captadas en cámara. La cosa es que desde los 9 hasta los casi 19 no he crecido una mierda. Así que aquí os voy a dar mi conclusión de 10 años de estudio y de muchas tardes, entre comillas, perdidas. La sirena ya de por sí es un mito que no está bien contado, porque nosotros de sirena, pues eso, imaginamos pues la cosita con su cola de pescado. Las sirenas eran una especie de arpías. Las arpías son como aves y mujeres, una mezcla. Son unas especies de arpías, pero eran entre comillas más buenas, no buenas del todo porque su objetivo, como ya vemos en las novelas de la Odisea y demás, es la de que los marines se caigan del barco, se ahoguen. Si no conseguían ese objetivo, supuestamente estas sirenas morían. O sea que el destino era cruel para ambos, tanto para las sirenas como para los navegantes. En fin, la cosa es que, como ya comentábamos, eran seres alados. No eran relativamente malvados, simplemente eran pues, más bellas que las arpías y demás. Pero eran seres alados y esta es la gran diferencia conforme a las leyendas. Las sirenas, como las conocemos, son de origen nórdico. Esa gente estaba todo el día navegando y es bastante lógico creer que lo veían pues a lo que yo iba. Es que también hay unas teorías conspiranoicas que podrían explicar la presencia de estos seres. Porque si lo pensamos, muchas veces se comentaba, ¿no? Es que las sirenas tienen registros de leyendas y demás, pero igual que hay centauros, igual que hay otras mezclas de animales. Pero la diferencia entre las sirenas y los centauros y los minotauros y estas cosas es que las sirenas sí pueden llegar a tener una base más científica. Y de hecho han tenido mayores avistamientos. A lo mejor gente que haya visto centauros habrá porque estupefacientes y fiestas que acaben un poco mal ha habido desde tiempos inmemoriales. Pero no es lo mismo porque los registros que han habido de sirenas de los navegantes, de hecho Colón vio a sirenas, los registros que han habido no solían retratar a mujeres bellas, porque tiene lógica pensar, bueno, los marines llevaban mucho tiempo sin hacer sus cositas y se imaginaban pues a mujeres muy guapas, pero en forma de pez, eran alucinaciones y cosas así. Y tendría sentido, vaya, no vamos a negarlo. Y seguro que alguna habría. Pero la diferencia a las alucinaciones y a la realidad es que muchos de los registros que hay de los navegantes afirman que eran seres más andróginos, casi sin sexo, y en caso de tener un sexo, se orientaría mucho más al masculino. Cosa que va en contra de toda la campaña cinematográfica que hemos vivido y de cuentos y leyendas. Ay, qué lindo. Pero es así. Tendríamos un aspecto más andrógino o incluso masculino. ¿Cómo diferenciamos de si son o no alucinaciones? Porque hombres heterosexuales supuestamente iban a tener alucinaciones de sirenos hombres.
que además les daban cierto temor y no les gustaba su apariencia. Pero bueno, hasta ahí la mente de la gente podemos seguir llegando a creer que son falacias, son imaginaciones suyas. Bien, pero ahora os cuento. Vamos a ponernos serios. ¿Por qué creo que hay sirenas? Porque hay ciertas teorías conspiranoicas que yo no las creo del todo, pero que tendrían hasta sentido. A ver, esto ya sigue siendo algo mitológico, pero os explico. Se comenta que las pirámides se han hecho por extraterrestres y siempre ha habido como... La cosa es que la cultura sumeria, porque antes de los mesopotámicos estaban los sumerios, cosas que yo he aprendido siendo estudiante de humanidades en la carrera. Pensaba que no me iba a servir para nada, pero bueno, me sirve para hacer un vídeo de sirenas. Bueno, pues la cosa es que los sumerios eran las civilizaciones más primitivas que te puedas imaginar. Pues estos sumerios tenían muchas escrituras de las cuales se han hecho interpretaciones, de donde viene muchas el Corán, de la Biblia y de muchas religiones circundantes que han sido próximas. Entonces tan equivocados no estarían porque se han hecho un montón de interpretaciones. Entonces estamos de acuerdo en que hay cierta sobrenaturalidad o... No vamos a llamarlo así porque yo pienso que la sirena sería algo natural en caso de que existan. Hay ciertas cosas que no se pueden explicar y la gente pues cree que eso, que en esta escritura sumeria existían unos dioses que eran los... Ay, no me acuerdo. Anakiri, algo así. Lo pondré debajo. La cosa es que se creía que estas divinidades podían tomar cuerpo y forma y que, si lo piensas, eran una civilización extraterrestre. O sea, eso yo no me voy a meter en la veracidad de esto porque no estaba ni me interesa. Se cree que eran extraterrestres y que por eso muchas de las pirámides imposibles de levantar por personas estaban hechas por estos seres internaturales. Y en muchas de estas pirámides han tenido inscripciones, que es lo que más le sorprende a la gente, de cómo asistir a partos, de manera que ni el feto ni la madre muriesen si había complicaciones. Técnicas que en esos entonces, pues claro que ni se conocían y que son novedosas hasta en estos tiempos de ahora. Y en esas típicas inscripciones de partos también a veces aparecían sirenas. O sea, no creo que estos sean extraterrestres, o bueno, ni lo creo ni lo dejo de creer, simplemente no me paro a analizarlo porque no es el tema que me aborda, pero tiene bastante sentido y es hasta lógico llegar a creerlo. Que bien estas sirenas hayan podido ser vistos por esas civilizaciones primitivas. Pero bueno, como decimos, todo esto es una especulación humana. Pero la cosa es que aquí es donde me voy a poner más científica. Antes estaba seria porque las leyendas son importantes y tienen su parte de verdad. Pero aquí me voy a poner seria porque hay una cosa, la teoría del simio acuático, si bien hay gente que lo cree o que no, sí que tiene cierta veracidad y está comprobado científicamente. La teoría del simio acuático aboga porque los simios, realmente los homínidos, estuvieron también expandiéndose hasta el agua. Y eso explicaría la existencia de estas sirenas. Porque, como vemos, había diferentes tipos de neandertales. Lo que sabemos es que a los humanos no les gusta mucho a la compañía el Homo sapiens, que es del que venimos todos los seres aquí presentes. Bueno, algunos que va diciendo cosillas a las niñas por la calle no creo que sea ni Homo sapiens, pero bueno. La cosa es que nuestra especie se nota que no ha tenido nunca buena relación con sus semejantes, porque como lo vemos en Ardentalensis, su primera opción era atacarlo. Pero así que no creo que en caso de que existieran las sirenas sea buena idea que lo encuentren los humanos, pero sí que creo que es muy posible, según la teoría del simio acuático, que algunos de estos simios, cuando había movimientos sísmicos en la Tierra, decidieran tirar para el agua. No permanentemente, evidentemente, sino intentarlo. Y poco a poco, con el paso de los siglos y de los siglos, pues ir adaptándose, porque Darwin
ya sabemos toda esa historia de Darwin y de la evolución. Pero también hay una historia que contrarresta con Darwin y es que, no me acuerdo el científico que es, lo tengo que poner ahí abajo, pero lo pienso poner. Hay un científico que afirma que si bien la teoría de Darwin no es equívoca, sí que puede ser, haber ese proceso de manera mucho más rápida si se dan una serie de circunstancias que así lo permitan. Es decir, seres homínidos que necesitan rápidamente adaptarse al agua. Pues ocurre una especie de evolución más rápida por la propia necesidad. Y bueno, la teoría del simio acuático, si bien se aboga según ciertas cosas, como que los bebés, tú puedes tirar a un bebé de simio al agua y se ahogará. A un humano, hombre, también se puede ahogar, pero a un humano, si lo tiras al agua, sabe bucear de manera involuntaria. Hay tribus que pueden llegar a controlar bastante el tiempo en el que aguantan en el agua, pero eso no quiere decir nada. Pero lo más importante, hay tribus humanas que están acostumbradas por la cercanía del agua, por la necesidad de pescar allí y demás, que pueden llegar a dilatar su pupila en función de estar bajo agua a voluntad. Y esto es asombroso teniendo en cuenta que son solo cosas humanas. Pero la teoría del simio humano había homínidos que tuvieron estos procesos mucho más rápido al tirarle para el agua. Estos homínidos, en un principio, como todavía no estaban con la evolución suficiente, únicamente observaban bajo cuevas como cazadores, como ocurriría ahora. Ellos únicamente observaban el comportamiento de sus afines. Y por eso se explicaría en parte que a veces los delfines, las ballenas, tuvieran un comportamiento tan similar al humano, porque en el fondo no somos tan diferentes. Y, además, sea o no, nuestra piel también tiene unas propiedades grasas que se relacionan mucho con esta teoría. Que sea verdad o no esta teoría, sí que es cierto que el homínido tuvo muchas de sus transformaciones cerca del mar. ¿Por qué? Y perdió la cola gracias a la existencia de estos mares cerca de su hábitat. Porque claro, cazar, ir entre los árboles y demás, nada de esto tendría por qué ayudarte a ser bípedo, es decir, andar a dos patas. En las primeras civilizaciones, los homínidos estaban cerca de las costas africanas y de lo que ahora sería Marruecos y demás. Estaban cerca de esas costas y utilizaban el marisco como una nueva fuente de alimentación, de tal forma que tenían que explorar en los mares y esto les obligaba a moverse entre las rocas marinas y demás para coger moluscos y pues tener una nueva fuente de alimentación por la que nadie se peleaba. A lo que iba es que esta teoría del simio tiene bastante sentido, pero seamos partícipes o no de la teoría, bien es cierto que muchos de los procesos de migraciones, de evolución, del bipedismo, de la nueva dieta, que es la que nos ha permitido a los humanos sobrevivir tantos miles de años. Todo esto ocurrió en parte gracias a la cercanía de los mares. Y sería lógico creerlo porque nuestras características dentro y fuera del agua son bastante orientadas a introducirnos dentro del propio agua. Ya sea nuestra piel grasa, como ya hablábamos, nuestra capacidad pulmonar para aguantar bajo agua mucho mejor que otros mamíferos, y por nuestra propia similitud en cuanto a nuestra forma ósea y del cuerpo a nuestros amigos mamíferos como los delfines o las ballenas. De hecho, los fetos de ballena son muy similares a los del humano. Y me diréis, ¿cuáles son tus fuentes? Miami me lo confirmó. Pues no. A ver, me diréis, es que tu fuente es haberte visto un documental del Discovery Channel. No. Pero
de ese documental tengo que comentar unas cuantas de cosas. Y es que supuestamente el documental explicaron que era falso, que era una interpretación, que eran actores. Admito que eran actores, pero he estado buscando muchos de los nombres de esos supuestos científicos falsos y es cierto que fallecieron y se informaba de que eran actores los que hablaban porque los propios científicos habían fallecido en el año 2005. Si leyéramos los titulitos de abajo se vería. ¿Por qué justo tendrían que fallecer en esa fecha? Porque podríais decir, no, esos científicos no son reales, no sé cuánto. Si esos científicos no fueran reales, ¿por qué no se aclaró que el documental era una especie de película? Hasta muchos meses tarde. Y después ese mismo documental se quitó de todas las redes. Obviamente da igual que se hubiera quitado porque ya estaba filtrado en la televisión y mucha gente lo iba a tener grabado. Y obviamente se ha conservado. Pero ¿por qué no se quitó y se eliminó hasta muchos meses después? ¿Y por qué habría necesidad de eliminarlo? Si... ¿Me entendéis? Si supuestamente solo es una peli, ¿por qué hay necesidad de eliminarlo? ¿Y por qué no aclararon que era una peli? Pero bueno... ¿Y por qué saldrían como fallecidos los nombres de los verdaderos científicos a los que se interpretaban los actores? Ahí la cuestión. Este documental me parece bastante interesante. No creo que todo sea verdadero, pero sí que creo que hay muchas cosas de la estructura ósea y demás que ellos interpretaban que sería bastante similar. Lo único que me faltó de ese documental precisamente es que para considerarlo yo algo más verídico, aunque sea siempre una guía de la que hay que tirar y no la única información, pero el único motivo por el que no lo consideraba muy verídico, que digamos, es porque no hablaba de un tema que es la reproducción. Y ahí donde me voy a meter yo. Es muy posible que las sirenas existan, porque es muy posible que, como ya comentábamos, tengan la forma biológica de reproducción de las ballenas. Pausa dramática. Es muy probable. De hecho, sus dedos obviamente estarán en forma como los patos y eso. Sus dedos y su cuerpo, aunque haya acabado combinándose, sigue conservando lo que vienen a ser las caderas capaces de sustentar un útero dentro de ellas y caderas capaces de abrirse en un momento dado para parir, igual que hacen las ballenas. La cosa es que además veo bastante probable que la manera en la que estas sirenas vivan según su circunstancia sea similar a la de las tribus sumerias que nos encontramos, con muchos cultos a la fertilidad, con mucho cuidado con la protección de las hembras. ¿Y qué es lo que más me parece indicante de que estas tribus existen incluso a día de hoy? Pues para mí, personalmente, creo que las sirenas siguen existiendo, pero creo que no se han llegado a desarrollar hasta tener una mentalidad similar a la humana, incluso aunque sus circunstancias así hubieran podido ser, porque al estar bajo agua están mucho más limitados y obviamente no es como que pudieras hacer neolítico, una sedentarización y unas cosas estando en el agua, donde obviamente las tierras, las arenas y los cultivos no iban a ser tan posibles. Evidentemente no creo que hayan evolucionado hasta ser personas como nosotros. No solo por sus diferencias óseas y demás, que yo creo que las tienen. Creo que sus ojos, en caso de existir, serían muchísimo más anchos, pillarían como una cosa así y estarían más adaptados sobre todo a las oscuridades y a las profundidades. Creo que su bazo y su diafragma estarían mucho más preparados también para aguantar altas presiones, aunque obviamente con sus propias limitaciones, igual que lo tienen muchos peces y demás. Pero el motivo por el que creo que no estarían tan evolucionados es por esto, porque obviamente su cuerpo y sus características sí estarían muy orientadas. Pero el motivo más indicador que yo tengo de la existencia real a día de hoy es que hay muchas redes de pesca, hay muchos artilugios encontrados dentro de los peces, como si fuera
que recuerdan mucho a los tipos de armas paleolíticas que se encuentran hoy en día de los humanos. Y esas se encuentran en los peces, ¿vale? Podréis decir, lo puedo haber hecho un pescador o un algo. Pero peces que están a profundidades bastante considerables y lejos bastante del humano, y que no suelen ser tipo de bancos de animales que frecuenten la costa, ¿por qué esos animales iban a tener lanzas en sus interiores? No tiene sentido ninguno. De hecho, creo que otro de los elementos más indicadores de vida semi-humana dentro del agua es que a veces se han llegado a encontrar frecuencias que son bastante concretas, casi fonemas. ¿Y cómo nos diferenciamos las personas de los animales? Por nuestro habla principalmente, por nuestra capacidad fonética y de comunicación. Los delfines y las ballenas, como ya comentaba, que sé que soy muy pesada con estos animales, pero es que también me fascinan, pues los delfines y las ballenas tienen una serie de frecuencias, como ya sabemos, con las que se comunican entre ellos. Pero es que cada ballena es tan única que tiene un tono diferente. Lo único que no se puede considerar que sea un idioma como tal es porque, a pesar de la diferencia, no hay un mensaje elaborado tras de él. Pero sí que se han llegado a comprobar grabaciones sísmicas de animales similares a las ballenas y demás, que también se pierde muchas de las frecuencias con el agua al grabar, pero está demostrado que muchas veces que se han encontrado ultrasonidos en los que hay mucho rato de audio, porque se demuestra que son animales que se están comunicando de forma mucho más compleja, porque son mensajes mucho más largos, sobre todo cuando han llegado a haber explosiones, maremotos y cosas así. Y los típicos de Greenpeace han ido a investigar y demás para ayudar a todos estos animalitos. A veces se han llegado a grabar cosas bastante turbias, porque dice, esto no puede ser humano. Aparte de que conocemos muy poco del agua, cosa que es un hecho, sabremos apenas un 99% de desconocimiento habrá y sabemos un 1%. Es muy probable que bajo esas aguas haya criaturas más similares a las humanas. No te voy a vender el cuento de que es que la sirena no es difícil que un humano se combine con un pez, porque hay peces más raros y hay especies mucho más extrañas que parecen otras cosas más extrañas. Sí, hay especies que a mí me flipan. Hay un tipo de... Ay, no me sale el nombre de este bicho. Bueno, una cosa que parece un Pokémon. A ver si puedo poner la fotito así como hace dentro de YouTube. Es que estoy recién grabando y lo que salga salió. No te voy a vender la moto, sino que es que... por mucho que es muy fácil que sea creerlo, son estos los hechos que a mí, como humanista que ha llegado a estudiar lingüística y demás, que lo pasé bastante mal con esa asignatura, que había un montón de teoría. Como lingüista, a mí el hecho de que se hayan dado voces humanas y ultrasonidos me revienta. Me revienta muchísimo y no le puedo crear otra explicación que no se oriente a la sirena. Lo siento, es humanamente imposible para mí. De hecho, es que me parece hasta ilógico que haya gente que no cree en ella. Lo siento. Te estás riendo de toda mi infancia y de parte de mis noches de fumada en mi carrera. El hecho de que haya fonemas, de que haya construcciones de armas similares a esas profundidades, me revienta. Razones. Yo te he podido convencer o no. Pero si no lo he hecho es porque eres tonto, porque razones sobran. Por último, habrá quien me diga que no tiene sentido, porque cómo va, por mucho que haya transformaciones dentro de las personas y que hemos llegado a ver personas, hay una enfermedad que te combina los dedos y que supuestamente eso te hace más útil en el agua, pero ¿cómo va a ser que alguien desarrolle una aleta? Que es imposible que nuestras piernas se combinen para eso. A estas personas, déjame decirte que son unos pandas de ignorantes. Te lo voy a explicar con el síndrome de la sirena. Se llama literalmente así, no me lo estoy inventando. Son personas
de las cuales viven muy pocos años, por desgracia, pues su enfermedad les limita un montón y para hacer sus necesidades ya se podéis imaginar que es bastante complicado, pero muchas de esas personas lo que hacen es apuntarlas a natación. ¿Por qué? Porque tienen mucha más capacidad dentro de lo que viene siendo el agua, las piscinas, el mar en general, en todo tipo de superficie acuática. ¿Por qué? Porque tienen las piernas combinadas, es una malformación que existe, tienen las piernas combinadas, a lo mejor no está en forma de aleta, no te digo yo que no, pero si estas personas, que es una deformación humana, si estas personas son capaces de desenvolverse casi sin problemas en el agua, imagínate unos mamíferos que han evolucionado específicamente para eso y que no es resultado de una consecuencia negativa durante el embarazo. O sea, imaginarlo, es que es muy heavy.